El hombre es una criatura que se comunica. Así lo afirma Dalziel Duncan cuando señala que, por su naturaleza y para satisfacer sus necesidades, el hombre ha debido comunicarse con sus semejantes utilizando señales, movimientos o signos. Pues nadie puede existir en un grupo o una sociedad sin alguna forma de comunicación. Una obra que vale mucho la pena conocer, episodio 3, comunicación oral y escrita, libro de Fonseca, Correa, Pineda y Lemus. Hola amigos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Toño, sean todos bienvenidos a una transmisión más de una obra que vale la pena conocer. Nuevamente me encuentro con mi amiga Paloma, quien como siempre estará haciéndonos compañía. Muchas gracias, Toño. Como ya sabes, para mí siempre será un placer acompañarte y poder compartir contigo y toda nuestra audiencia lo poco o mucho que sabemos de algunas cuestiones. Muchas gracias, pero ¿sabes? En este episodio nos saldremos un poquito de la temática que hemos venido manejando. En esta ocasión hablaremos sobre el libro Comunicación Oral y Escrita de la autora Socorro Fonseca y algunos otros. Nos enfocaremos en el tema de comunicación oral por el momento, para llevarle un poco de cultura a todos ustedes. Me parece perfecta la idea. Creo que es un tema importante y de relevancia, porque pues aunque día a día lo empleamos, la comunicación oral va más allá de solo hablar y pues involucra más aspectos de los que creemos. Es por ello que este libro, sin lugar a dudas, es una obra que vale la pena conocer. Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos, es decir, es una cualidad racional y emocional específica del hombre, que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, cuando intercambia ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias. Los diversos modos en que los seres humanos intercambiamos ideas, desde la señal, el gesto, la imagen, hasta la palabra hablada o escrita, todos estos signos y símbolos y medios por los cuales transmitimos significados y valores forman parte de las formas de expresión. Eso lo dice Pauli. Es por ello que decimos que la comunicación abarca más que la acción de hablar, pues involucra formas de expresión, lenguaje, funciones del mismo, la lengua, los procesos de comunicación, los modelos y por supuesto a las personas que interaccionan dentro de la sociedad. Para transmitir una expresión basta con manifestarla, se dé o no la recepción por parte de otra persona. Pero no pasa lo mismo con la comunicación, ¿no es así? Tú lo has dicho, para expresar basta con manifestar algo de nosotros mismos. En cambio, para comunicar necesitamos tener la intención de compartir ese algo con otros. Con base en las definiciones citadas, hay comunicación. Así es, así que usted exprésese como le pegue la gana, no importa que alguien esté ahí o no, solo desahogue aquello que tenga que desahogar, saque aquello que tenga que sacar. Ahora bien, para poder entender más la profundidad de esto, conocer el concepto del lenguaje se hace importante. Técnicamente se refiere al medio por el que nos comunicamos los seres humanos. Eso se llama lenguaje, el cual se puede definir como un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa. Al igual que la comunicación, el lenguaje tiene la naturaleza social, pues los humanos tenemos facultad de hacernos entender por otros medios, como lo son sonido, mímica, dibujos, etc., aunque ningún lenguaje funcionaría si no existiera la interacción humana, como dice Rafael Seco. El lenguaje es el gran instrumento de comunicación que dispone la humanidad, íntimamente ligado a la civilización hasta el punto que se ha llegado a discutir si fue el lenguaje el que nació de la sociedad o fue la sociedad la que nació del lenguaje. Qué interesante el torito que ahí nos deja Seco. Ahora sí que ahí nos las deja. Es parecido a el siguiente acertijo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y bueno, ¿qué piensas tú? Pues yo creo que primero fue el huevo, ¿no? Pues retomando la idea de Dalziel Duncan, creo que es primero la sociedad, pues como él mismo lo menciona, el lenguaje surge de la interacción de los humanos para poder comunicarse y con ello satisfacer las necesidades. Es por ello que si el humano no existiera, por ende, el lenguaje sería nulo.
Yo concuerdo contigo, ya que firmemente opino que el lenguaje nace de la sociedad, ya que el ser humano requirió en cierto momento comunicarse con los demás al asentarse de manera permanente con ellos. Fue una necesidad. Fue el más grande invento del ser humano. No debatamos por su origen, solo apreciémoslo. ¿Y cuáles son las funciones del lenguaje? ¿Las qué? Si me dices a qué te refieres, a lo mejor te contesto. Pues, ¿a qué más va a ser, Antonio? A las intenciones básicas del hombre cuando quiere comunicarse con otros. Ya, pues chécate. Según son tres, como nos menciona Buller. Primera, función representativa. Se usa cuando pretendemos meramente transmitir una información sin hacer valoraciones sobre ella ni pretender reacciones en nuestro interlocutor. Por ejemplo, cuando decimos está lloviendo, solamente lo estamos diciendo. Ahora, la siguiente es la función expresiva. Es utilizada cuando el emisor, que es el elemento en el que se centra esta función, pretende dar cuenta de su estado físico o anímico, así como cuando soltamos un me lleva cuando nos sale algo mal, que es muy seguido, por cierto. Ahora, función apelativa. Mediante el uso de esta función, normalmente pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es decir, queremos que haga algo o que deje de hacerlo. Es la función principal cuando, por ejemplo, decimos, vete a cerrar la llave del agua, cierra la puerta, por favor, o simplemente, cállate. El lenguaje verbal es el atributo que distingue notablemente al hombre. Blake y Harold Dens y pertenece a la gente, a los grupos, a los países con el lenguaje verbal, las ideas, y estas se traducen en palabras. Las palabras tienen que ver con los cambios de pensamiento y con la evolución de nuestros pueblos en todas sus actividades. Tales cambios influyen en los distintos modos de decir o nombrar las cosas. Surge así otro término ligado a la expresión, al lenguaje y a la comunicación humana, que es la lengua. Bien, entendemos lengua como la manera en que un grupo o una sociedad utilizan el lenguaje verbal acorde a su región, forma de vivir y comportamientos. Como explica Saussure, el habla es el uso, es el instrumento individual y la lengua, la estructura, el tejido gramatical, el pensamiento organizado de un pueblo o una sociedad. La lengua es la que une a las personas. Es decir, el contexto influye, eso me queda clarísimo. Sin embargo, me confundo un poco con los conceptos que hemos visto. No es complicado, solo no debes olvidar que lenguaje es el vehículo para la comunicación de ideas, lengua son los modos de decir o nombrar las cosas, y el habla es la expresión de uso individual. Todo esto se engloba en el concepto de comunicación, la cual no es otra cosa que la interacción e intercambio de ideas con otros. Exacto. Entonces, la comunicación es un fenómeno social que está sujeto a cambios por su misma esencia. Fernández Sotelo hace referencia a la naturaleza social de la comunicación, describiendo 4 características que la definen. 1. Se integra con personas. 2. Es transaccional. 3. Es dinámica. Y 4. Influye recíprocamente. Quienes en conjunto se resumen en que la comunicación humana implica compartir con otras personas, lograr significados comunes, ejercer una influencia recíproca y vivir en comunión. Asimismo, tener una interacción continua. Se entiende como proceso de comunicación a las situaciones que se viven día a día y este se logra dar a través de la interacción humana, ya sea con personas conocidas o nuevas personas. Es por eso que el proceso de comunicación se entiende como un proceso de fases sucesivas en el tiempo. Cabe destacar que el proceso de comunicación tiene diferentes componentes. Es por ello que para su estudio surgen los famosos modelos de comunicación. Surgen como la representación de la relación y dinámica entre los componentes del proceso comunicativo. Los 3 elementos indispensables para que se lleve a cabo dicho proceso son emisor, que es aquel que envía, mensaje, que es aquel que lo comunica, y receptor, que es aquel que lo recibe. A partir de esto se desarrollan diferentes modelos, uno de ellos propuesto por Claude Shannon y Warren, los cuales toman en cuenta la fuente, o sea, es el origen, el transmisor, el que envía, la señal, o sea, el mensaje, el receptor, el que recibe, y el destino, que es aquel que capta o entiende. Así hay muchos otros, pero son los más importantes.
Entonces, los componentes de la comunicación son todos aquellos que intervienen en dicho proceso comunicativo. Según David Berlo, son la fuente, es el origen del mensaje, el emisor, es la persona que emite o envía el mensaje, el receptor, que es la persona o el grupo de personas a quien va dirigido dicho mensaje, el mensaje, que es el contenido expresado y transmitido por el emisor al receptor. Este se integra por 3 elementos: el código, que es el sistema estructurado de signos; el contenido, son las ideas que constituyen el mensaje; y el tratamiento, que es la elección de un estilo o el modo en el que vas a decir las cosas. También tenemos el canal, que es el medio o el vehículo por el que se envía; la retroalimentación, que es el elemento clave que permite la interacción entre dos o más personas; el ruido, que son las barreras o obstáculos que se presentan en el momento de comunicar. Existe también el contexto, que se refiere al ambiente físico, la situación social y el estado psicológico en el que la persona se encuentre. La comunicación se clasifica de acuerdo a elementos de categorización. Son los principales componentes que hemos analizado en el proceso de comunicación y que funcionan como variables en cada situación. Emisor y receptor, el medio, el mensaje, el cual, bueno, puede ser no verbal o puede ser electrónico también, o inclusive también verbal. Y el contexto, que es lo que había comentado aquí nuestra compañera. Ahora bien, es importante saber que uniendo todo esto, los propósitos de la comunicación no son otros más que hacernos seres sociales capaces de interaccionar de manera eficaz para satisfacer las necesidades que tengamos en el trayecto de nuestra vida. Por último, en todo este montón de teoría, debemos de decir que la comunicación oral y la escrita no son iguales. Parece obvio, pero ¿sabemos por qué? Bien, la comunicación oral se caracteriza por ser espontánea, a diferencia de la escrita, que es más reflexivo o razonado. La oral está llena de modismos o dichos, y la escrita es más estricta con ellos. La oral se puede ampliar con explicaciones al momento y la escrita no. Asimismo, la oral puede tener muchas redundancias e informalidad, y la escrita no, las permite, entre otras. En conclusión, vemos cómo hablar del lenguaje va mucho más allá de abarcar únicamente hablar y escuchar. El español es tan bonito, aunque puede resultar a veces complicado de entender e inclusive tedioso, si se trata de conocer su estructura en un nivel más profundo. Les recomendamos ampliamente el libro Comunicación Oral y Escrita. Vale mucho la pena para conocer un poquito más de aquello que usamos todos los días y que a veces no valoramos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Te hablo tu amigo, Antonio. Y Paloma, hasta pronto, pásensela bien. Nos vemos en la siguiente emisión de este espacio dentro de 15 días o tal vez antes, quién sabe. Estén pendientes porque volveremos con una obra nueva. Se me cuidan mucho. Adiós.